Bien, antes de presentar a nuestros compañeros en esta onda que todos militamos de lectura insurgente, creo que la presentación, más que los títulos que aparecen ahí, puede quedar bien resumida. Estamos hablando de 4 compañeros que entienden la historia del concepto de la militancia, del compromiso, del hacer colectivo, no desde esa visión pretérita, anclada siempre a un pasado cómodo, una perspectiva muy positivista que ha prevalecido en la interpretación de lo que es ser historiador. Son 4 compañeros, 4 amigos, además, 4 militantes de la vida, comenzando por Alejandro López, que tiene la responsabilidad institucional en este momento de la presidencia del Centro de Estudios Simón Bolívar. En segundo término, intervendrá nuestro buen amigo, que como yo es parte del Frente Amplio de los Historiadores, Lionel Muñoz, historiador, sobre la Universidad Central de Venezuela. En tercer lugar, otro gran compañero, José Gregorio Linares, investigador también, un gran hombre, compañero, militante. Y por último, nuestro amigo que nos está sirviendo de Luis Pellicer, que nos está sirviendo de... Yo quiero, en un acto muy provocador como moderador, invitarlos a los 4 ponentes a algunas cosas. Lo primero, una reflexión que indudablemente estoy seguro que lo van a hacer sobre el problema, sobre el enlosamiento que historiográficamente se ha dado sobre el tema de Bolívar. En un texto reciente de nuestro buen amigo también, Pedro Casadilla, y un adelanto, y el intento de secuestrarlo de la memoria colectiva del poder popular. Y en contraposición, el esfuerzo de construir un Bolívar para todos. Pero creo que también hay que, espero que lo aborden, entender que así como para hablar del 4 hablamos de una perspectiva histórica, para hablar de la incidencia en los civiles y los militares insurgentes del 4F, hay que verlo también en una perspectiva histórica. Y algunos elementos sobre los cuales los invito. Por ejemplo, en 1957 el brazo armado del Partido Comunista, con Douglas Bravo, Teodoro Pecó, entre otros, propuso por primera vez en el seno del Partido Comunista la necesidad de una rebelión cívico-militar, dadas las características del pueblo de nuestro ejército, al contrario de lo que sucede con los ejércitos en Chile o en otras partes, en Colombia, que es absolutamente clasista. Y ese año 1957 se crea inmediatamente el Frente Militar de Carrera, con 2 personajes muy importantes en la historia insurreccional del país, Alfredo Maneiro y Rubén Pekov. Y de ahí sale un contacto inicial con actores militares que van a tener protagonismo en el barcelonazo, el porteñazo, el campanazo. Me refiero a Jesús Teodoro Molina, a Pedro Medina Silva, a Manuel Ponte Rodríguez, a Víctor Hugo Morales, que después van a ser clave en la creación de 2 estructuras guerrilleras muy significativas: la FAL, la Fuerza Armada de Liberación Nacional, el Frente de Liberación Nacional y el FLN, y que van a generar lo que hemos llamado en algunos momentos la nacionalización del pensamiento insurreccional guerrillero en Venezuela, que es sobre las bases del marxismo-leninismo y de las tesis del foquismo derivado posteriormente de la experiencia de la Revolución Cubana, la introducción en ese debate del pensamiento de Bolívar. Un debate sumamente importante porque enriquece el carácter insurreccional de los movimientos que se van a dar entre los 60, los 70 y los 80. Ahí hay que nombrar, aunque indudablemente después hayamos tenido diferencia, a Douglas Bravo, sin lugar a dudas. Hay que nombrar que por el papel que tuvo, sobre todo recordando la responsabilidad que tuvo Fabricio Ojeda como diputado y su renuncia en la Carta al Pueblo, cuando renunció y decidió irse al pueblo a luchar en nombre. Argimiro Gabaldón, la maestra Chimino, sin lugar a duda también como parte de esa resolución, y a quien ha nombrado Rubén Pekov. Y en el 64, ante el Partido Comunista, en la 5ª conferencia del Frente de José Bernardo Chirino, se formaliza a través de Douglas Bravo y Elías Manuit el tema de recurrir a Bolívar como un elemento en la construcción de la base ideológica del movimiento insurreccional en Venezuela. Eso produce lo que se conoce como la Carta de la Montaña
de octubre de 1965, dirigido al Partido Comunista, y como consecuencia de eso, recuerden ustedes que en el 66 expulsan a Douglas Bravo y se crea el Partido de la Revolución Venezolana, cuyo nombre lo da Fabricio, por cierto, Fabricio Ojeda, en esa ruptura ya con el Partido Comunista que había manifestado el fracaso de esa acción insurreccional, y había comenzado un proceso que termina, por cierto, en estas cosas. De tal manera que ahí hay esa base de vinculación del marxismo, del leninismo, con el bolivarianismo, ¿no? Y que después se va a traducir en un elemento que va a ser precursor. Esos mismos actores, Douglas Bravo, Elías Manuel, van a contactar a algunos jóvenes, contactan a William Izarra, que va a crear dentro de las Fuerzas Armadas dos agrupaciones sumamente interesantes. La Revolución 83, que es paralela con la creación inicial del movimiento del Ejército Bolivariano Revolucionario 200, y ARMA, Alianza Revolucionaria de Militares, ¿no? Que va a ser un contacto y va a crear después todo el vínculo de la aviación militar con lo que va a ser el 4 de febrero. Entonces, es interesante que reflexionemos sobre esto, y bueno, abrimos entonces con el compañero Alejandro López. Buenos días. Gracias al profesor Juan Romero por la presentación, a todos ustedes por estar acompañándonos en esta actividad del Centro de Estudios Simón Bolívar. Agradecemos también a la Universidad de las Artes, que nos ha prestado sus espacios, y también a los compañeros, ponentes del día de hoy. También enviamos un saludo a la profesora Carmen Borges, que estaba invitada y contemplada como parte de los ponentes de hoy, pero está ahorita aquejada de salud y no podremos contar con su presencia. Sí, por eso es que había un equilibrio de género en esta mesa. Bueno, sí. El día de hoy yo quisiera plantearles 3 puntos sobre un tema muy puntual. ¿Por qué el 4F es una fecha bolivariana? Que nos lleva a reflexionar también qué de Bolívar tiene la Revolución Bolivariana. Bueno, como primer punto les digo que el 4 de febrero de 1992, la insurrección del MBR 200 no fue la primera vez que un grupo de militares toman las armas y el nombre de Bolívar para alzarse contra el gobierno. Ya el 7 de junio de 1835, Santiago de Mariño cabeza la Revolución de las Reformas, que es un movimiento bastante diverso, porque reúne a militares bolivarianos, reúne a militares antibolivarianos como Pedro Carujo, que incluso participó en el atentado de Bolívar en el 28, y reúne a militares que no están ni uno como otro, pero pudiéramos decirlo separatistas, los que estaban en su momento Mariño y Monaga, ¿no? Este movimiento de la Revolución de las Reformas está en contra de toda la política que viene ejerciendo Páez y la candidatura y la presidencia de José María Vargas, quien es el primer presidente civil de la República de Venezuela. Esta Revolución de las Reformas toma el nombre de Bolívar, habla de la unión o de la reunión de la República de Colombia, y es una de sus banderas. Pero ¿cuál es la gran diferencia que hay entre una y otra revolución, además del gran tiempo histórico que la separa? Bueno, en principio, uno de los elementos clave de por qué es bolivariano el 4F es la idea que está detrás de la rebelión del 4 de febrero de 1992. La idea principal que maneja este grupo de oficiales está en torno a ese concepto central del libertador, que es la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Un principio que plantea en ese discurso de Angostura en febrero de 1819, y que concentra en sí la gran propuesta de libertad. El sistema de gobierno más perfecto es el que garantiza esos tres principios. Ese es el pilar, el centro de ese árbol de las 3 raíces con el que insurge el PBR 200. Sabemos que está por un lado
las enseñanzas del maestro Simón Rodríguez, el aprender haciendo, que es uno de los elementos claves, pero también la búsqueda de los modelos originales, que es un planteamiento robinsoniano. La raíz de Bolívar también está acompañada por la raíz zamorana, la lucha social, el liderazgo por la reivindicación de las mayorías que representa Ezequiel Zamora. Pero la idea de Bolívar en torno a lo que debería ser un sistema de gobierno es lo que empuja ese motor inicial de la revolución bolivariana que se manifiesta el 4 de febrero. Como sabemos, hay muchos elementos simbólicos alrededor del movimiento bolivariano revolucionario 200. Su fundación va a cumplir 40 años este año, el 17 de diciembre, bajo el Samán de Huere, un elemento representativo de la memoria bolivariana, y se hace, se juramenta y se crea este movimiento que primero se llamó Ejército Bolivariano Revolucionario 200 el 17 de diciembre de 1982, cuando ya está el arranque de la conmemoración del bicentenario de la muerte del Libertador. Así que ese es un primer punto a considerar. ¿Cuál es el verdadero centro ideológico que mueve a la revolución del 4 de febrero de 1992? Hay otro punto. ¿Por qué el 4 de febrero es una fecha bolivariana? La propuesta política que está detrás de la rebelión. Como sabemos, la operación Ezequiel Zamora tiene un objetivo de la toma del poder. Se dijo en su momento que la intención era asesinar al presidente, pero en toda la documentación, incluso en los proyectos que tiene el MBR 200, busca tomar el poder, instalar un gobierno, y uno de los primeros actos es llamar a una constituyente. La política de la constituyente es transversal de Venezuela desde que es independiente. El 19 de abril de 1810 lo que pasa en Caracas es el inicio de una Asamblea Nacional Constituyente. Desde Caracas se llama a todas las provincias de la Capitanía General. Se reúnen estas provincias en marzo de 1811, el primer congreso que se reúne en el contexto de las colonias de España en América. Ese congreso es el que declara la independencia, y ese es el congreso que sanciona la primera constitución de Venezuela y de todas las colonias de Hispanoamérica. Así que somos pioneros. Esa política de tener al poder constituyente como el primer elemento de refundar la nación es una política que recupera el comandante Hugo Chávez, y es una política sumamente bolivariana. Bolívar lo hace en 1819 cuando convoca el Congreso de Angostura, 8 años después del primer Congreso de Venezuela. Bolívar lo vuelve a hacer en 1821 cuando se convoca el Congreso Constituyente de Cúcuta. Se hace también en Bolivia en 1826. En 1828, en una de las peores circunstancias que vive la política de Bolívar y la Unión Colombiana, se convoca a la Comisión de Ocaña, que es una Asamblea Nacional Constituyente, y al disolverse esa asamblea, Bolívar convoca otra más, que es el Congreso Admirable en 1830. Así que la vida política de Bolívar está muy vinculada con el llamado al poder constituyente, que es el que hace el MBR 200 a partir del 4 de febrero de 1992. Otro punto esencial para comprender qué de bolivariano tiene el MBR 200 y qué de bolivariano tiene la fecha del 4 de febrero, definitivamente tiene que ver con el proyecto que apoya esa rebelión. Como decimos, la rebelión tiene una propuesta política concreta, la propuesta de la constituyente. La rebelión tiene un marco ideológico, unas raíces ideológicas propias que la definen, pero hay una propuesta también de proyecto, de país, la transformación de las situaciones, así lo llama Chávez en el libro azul del año 91. El proyecto nacional Simón Bolívar fija un horizonte de 20 años, la utopía concreta robinsoniana, el modo de vida solidario, son propuestas concretas que se enuncian en ese proyecto nacional Simón Bolívar, que es el proyecto nacional que se construye a partir del año 1998 y que seguimos construyendo en la actualidad. Un punto importante que señala el profesor Juan es la presencia de Bolívar en los movimientos revolucionarios, Bolívar como un elemento movilizador, y aquí Chávez es clave. Chávez nos cuenta que gran parte de la estrategia también de hacer las referencias revolucionarias en cuanto a la historia venezolana, más allá del marxismo, de tener los ejemplos revolucionarios de Bolívar, los ejemplos revolucionarios de Zamora, es precisamente una estrategia de captación
en la Fuerza Armada, cuando en la Fuerza Armada venezolana uno de sus principios es el anticomunismo, cuando se conforma y tiene las características de institución que agarra en la época del gomecismo, es un discurso profundamente anticomunista. Así que una de esas primeras discusiones que empieza a tener un joven Chávez alrededor del año 78, 79, cuando se reúne con Douglas Bravo las primeras veces. Recordemos que el profesor Adán Chávez, su hermano, militaba en PRD en Mérida cuando trabajaba allá y era profesor de la ULA. Y de las discusiones también que tiene el comandante Chávez con Alfredo Maneiro tiene que ver precisamente de lo que es la participación de las Fuerzas Armadas dentro de un movimiento revolucionario. Ya pensando que estos oficiales de las Fuerzas Armadas que insurgen en el 92 son cerebros pensantes, están formados bajo un plan que es el plan Andrés Bello, que se activa y comienza en funcionamiento el mismo año que entra Chávez en la academia, en el año 1971. Este plan Andrés Bello contempla que todo efectivo del ejército sea a la vez un licenciado universitario, así que tiene formación en ciencias políticas, en ciencias sociales, en historia. De ahí uno va comprendiendo un poco más el interés, la comprensión y sobre todo la aplicación política de las ideas de Bolívar que hace el comandante Chávez y que hace la plataforma del MBR 200. Ahora, lo que queda después del 4 de febrero precisamente es la construcción, la vía, el camino de la Revolución Bolivariana. Es hasta el año 1997 cuando el MBR 200 asume la vía electoral. Se crea el 19 de abril de ese año el Partido Movimiento Quinta República, es la plataforma política que le da la victoria electoral al comandante, y como sabemos y podemos fijar, la revolución institucionalmente comienza su curso con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en diciembre de 1999. Entonces, ¿por qué el 4 de febrero es una fecha bolivariana? Uno, la idea central de la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social. Dos, el proyecto político constituyente, que es una herramienta completamente bolivariana. Y tres, la articulación de un gran proyecto, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que tiene en sí la fijación de esos objetivos concretos, que cuando uno lo revisa, ciertamente en el libro azul no se esboza nada que tenga que ver con el socialismo, con el marxismo-leninismo, pero sí hay unos elementos de la construcción de una sociedad de iguales, de la construcción de una institucionalidad que vele por la justicia social y por sobre todas las cosas la construcción y la toma de decisiones políticas en torno a dos principios, el pueblo en sí mismo y la paz, que son los dos elementos que resguarda ese proyecto nacional Simón Bolívar. Bueno, muchísimas gracias. Quien ha hecho una aproximación sobre 3 puntos esenciales, ¿no? El tema de República Bolívar en su concepto de mayor felicidad posible, el tema de la conexión con la iniciativa constituyente y el proyecto país constituido en el libro azul. Vamos ahora a escuchar al compañero, amigo de hace muchos años, Leonel Muñoz, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Hermano, adelante. Bueno, ¿se oye? Miren, debo primero disculparme con ustedes por haber llegado algo tarde, y yo siempre acostumbro estas intervenciones a traerlas por escrito. Tiene un fantasma que hace que esto suene, es decir, que la costa de acá tenemos más clara percepción del sonido. Bueno, yo les quiero contar una cosa. Ustedes saben que en el año 1974, voy a aprovechar que estoy aquí entre colegas para contar esto, estoy trabajando en este momento, por razones estrictamente personales, el impacto, la incidencia que tuvo la publicación de la novela Gómez el Urogallo en la sociedad venezolana, que es uno de los libros más publicitados, que más ediciones cuenta
de toda nuestra historia editorial. Ese libro salió por primera vez en 1972, hace 50 años, en julio ahorita se cumplen 50 años. En el año 74, como la novela tenía tanta pegada, Radio Caracas Televisión, en esa época funcionaba, decidió llevar la novela a la pantalla, con un guión de Cabrujas y la dirección de Román Chalbó. Se hizo toda una publicidad en torno de ello. En ese momento, cuando la novela sale, la Sociedad Bolivariana de Venezuela censuró, condenó la salida de la novela Bobes del Uruguayo. Entonces, yo quiero leerles a ustedes lo que pensaban, lo que se decían los sacerdotes del culto bolivariano en ese momento, o de la sociedad patriótica, en torno a las razones por las cuales negaban la presencia de Bobes del Uruguayo en la televisión. Me acordé de Luis Pellicer. Oye, el primer argumento, esto es algo un poco largo, esto es como para historiadores. La historia, dice textualmente, tiene perfectamente esclarecido, con base en testimonios orales y documentos fehacientes, lo que representó Bobes en nuestro proceso emancipador. Siendo español, nativo de Asturias, protagonizó en Venezuela, en el curso del trágico año de 1814, el empeño más destructor, más cruel, más sanguinario, más vengativo y más inhumano de acabar con los que alentaban propósitos de independencia y de exterminar a todos aquellos que estuviesen vinculados con la aspiración de un régimen republicano en nuestra tierra. Para el logro de tan negativas finalidades, se aprovechó de la ignorancia de las masas populares, de las masas de aquella hora, ansiosas de mejorar su situación económico-social, a las cuales con astucia y habilidad innegables sugestionó y lanzó como un torrente desbordado y destructor contra toda la estructura republicana, la cual logró abatir en reiteradas e incontenibles ofensivas. Halagó a los estratos de bajo nivel social con el señuelo del igualitarismo y con el incentivo del reparto de bienes, de la libertad de saqueo, de incendio y de matanza, con el solo designio de saciar sus bajos instintos vengativos contra el grupo de los blancos criollos que, con Bolívar a la cabeza, sostenían el ideal de la patria libre y de la organización republicana. Fin de la cita. Entonces yo me pregunto, ¿tiene que ver el bolivarianismo de Chávez con este bolivarianismo? Absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Comienzo por acá, por el hecho de significar, de resignificar y de colocar lo sucedido el 4 de febrero y su vinculación con el Bolívar, del que se comenzó a hablar a partir de esa fecha, con elementos propios de ese tiempo del año 1992 y no tanto con contextos anteriores, porque evidentemente ese Bolívar del que comenzó a hablar Chávez poca relación guarda con este bolivarianismo que considera que el pueblo es ignorante y que lo que sucedió en medio de la independencia es producto de la condición ignara e incapaz de aquellas masas populares. El documento es mucho más extenso, muchísimo más extenso. No los voy a marear con eso, pero sí quería también compartir con ustedes otro elemento que me parece de primerísima importancia. En simultáneo, en paralelo, en ese año de 1974, mientras esto se escribe y se publica en Caracas, hay un cadete, un joven oficial, un estudiante. Yo soy muy ignorante del sistema militar, pero en todo caso había entrado en la academia en el año 70 y en el año 74, con motivo de los 150 años de la batalla de Ayacucho, fue llevado a Perú junto con otros jóvenes estudiantes de la academia. Ese estudiante dice esto: luego también influyó en mí la visita que hice a Perú en 1974, cuando todavía era cadete. Me seleccionan para ir a Ayacucho para el 150 aniversario de la batalla de Ayacucho. Tenía 21 años, estaba en el último año de la academia y ya andaba con una clara motivación política. Para mí,
Fue una experiencia emocionante vivir como muchacho militar la Revolución Nacional Peruana. Conocí personalmente a Juan Velasco Alvarado. Una noche nos recibió en el palacio a los militares de la delegación venezolana y nos regaló un librito del mismo tamaño de nuestra Constitución, y sacó nuestra actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese joven cadete era Hugo Chávez. Entonces, esta lo cuenta el comandante, el presidente, pero entonces Hugo Chávez, en una entrevista muy buena, elocuente, que fue una que le concedió a Marta Harnecker después de los eventos de abril del 2002, que allí se sienta él con ella como con más calma, que ella cuenta que eso fue asalto de mata, montar en helicóptero, toda esa rutina exasperante del presidente Chávez en ese momento, pero pudo como que morder tiempos de intimidad con él, y allí él comenzó como que a rememorar, a refrescar en torno a las preguntas que ella le hacía, que fueron buenas preguntas, por cierto, todo lo que fue la construcción de su movimiento político. Allí cuenta el presidente Chávez sus primeros contactos con la izquierda, que fueron en el tiempo de Barinas, las personas con las que se reunió, pero la mención clara, taxativa, abierta al personaje Bolívar y al tema bolivariano aparece específicamente luego de más de una década de trajinar político, de vínculos con diversas organizaciones de izquierda. Menciona al PRV de Douglas, que ciertamente de los grupos de izquierda yo no llevaría la cuenta tan atrás, antes del año 57, pero sí, porque nosotros en el año 88, 89, 90, 91, 92, en la izquierda éramos 4 gatos. Hacíamos una reunión en un Volkswagen y que a veces sobraban puestos. Es la verdad. Yo no sé porque yo era uno de esos gatos y no había manera que la gente llegara. Y esa insurrección armada, eso estaba absolutamente derrotado y disminuido. Eso eran unos fantasmas que andaban por ahí en la universidad tomando café y en los botiquines de Sabana Grande. Es la verdad. Es la verdad. Que, en los 80 y los 90. Es la verdad, Marcos Amayo. No estoy diciendo aquí mentir. ¿Qué creo yo que sí influyó? ¿Qué creo yo que sí influyó de ese tiempo? Y que uno puede pesquisarlo a través de las fuentes. El hecho de que de todos esos grupos que participaron y que se atomizaron con motivo de la derrota de los años 60, el único que insistió de manera terca, permanente y continuada en el tiempo en establecer una relación con sectores de las Fuerzas Armadas fue el partido de Douglas, el que surgió el Douglas Bravo, el PRV, que fue el partido que se surgió en el año 66, después de que el PCB se divide, cuando ya se dan cuenta que la lucha armada está derrotada, después de la caída de la zona de Punta Macoya y de los fracasos de las insurrecciones militares del 62, se llega a la conclusión de que aquello está perdido. Comienza la política de repliegue y manifiestan mediante diversas acciones de repliegue. Una de ellas el famoso túnel, porque se fugó Teodoro con Pello y Guillermo, que la gente dice, ¿y para qué se fugaron? Porque hubo que hacer ese túnel, eso duró años allí. Yo conocía que se le ocurrió la idea de que fuera de afuera hacia adentro, y el que dibujó los planos y eso, que fue un ingeniero apellido Marín del Partido Comunista, no sé si tú lo recuerdas. Marco, lo conocí. No, pero Marco no es tan chamo, pero además esos son leyendas de esa época. Pues bien, eso se construyó, me estoy incluyendo yo también en esa edad tan avanzada. Eso se construyó justamente para que los artífices de la lucha armada salieran de la cárcel y asumieran la conducción política de todo aquello y le explicaran al país las razones de aquel fracaso colosal que condujo a miles de muertos y a una situación terrible. Eso no es sencillo de desmontar y de explicar. Si nosotros, mira, fracasamos, pelamos y en el camino quedó una cantidad de gente muerta y todo eso. Pero yo no llevaría la cuenta tan allá. Yo creo que sí tuvo que ver, digamos, genésicamente, cuando tú asedias la fuente, con el hecho de que ese sector de Douglas sí insistió de manera permanente en tener una relación con las Fuerzas Armadas, con el componente militar, con estos muchachos en la academia, y en efecto, cuando tú vas a las entrevistas que concedió Chávez en relación con ese tema, una de las cuales es esta de Marta Harnecker que estoy citando acá, te das cuenta que los vínculos primeros y primarios de política que tuvieron ellos están vinculados con ese grupo, con la presencia. De hecho, él mismo en la clandestinidad fue militante del PRV, después se sale de allí, entra en contacto con la gente de la Causa R, también tiene diferencias con Causa R, y al final, cuando llega el 92, el contacto con los sectores civiles era realmente muy menor, muy disminuido. Esa es la verdad.
Pero entonces yo creo que en ese bolivarianismo que vamos a ver expresado en Chávez en el 4 de febrero, hay más bien unos componentes vinculados con el clima de opinión que se comenzó a respirar en el país alrededor de una fecha que nosotros, por cierto, hemos reparado poco en ella, en la significación que ha tenido en la formación de nuestro imaginario político, y es la del bicentenario del natalicio de Bolívar, año 1983. Yo creo que hay una ruptura importante. ¿Por qué hay una ruptura importante? En lo económico, el Viernes Negro. La Venezuela de medio siglo de estabilidad en el signo monetario y del PIB más grande del mundo, y que fue el centro de atracción de Europa, que hizo que toda la inmigración de las posguerras se viniera para acá, o buena parte de ella, y que nos ayudara a poblar, esa Venezuela llegó a su fin ese año, ese día, ese Viernes Negro, así llamado, de febrero del año 83. Pero a su vez, ese año se conmemoró el natalicio de Bolívar. Entonces, alrededor del natalicio de Bolívar, del bicentenario, se desarrolló toda una cantidad de faustos, de conmemoraciones, de fiestas. Todos comenzamos a cantar acá una canción de Un Solo Pueblo que dice que Simón Bolívar es el segundo Jesucristo. Y la Venezuela es de ese año. La espada de Bolívar que luego sacó Chávez, salió de la bóveda del Banco Central, la sacó el Guerra de Campín en esa época del presidente, y la paseó por el Boulevard de Sabana Grande, por ahí por los botequines que dieron una vuelta. La gente la miró, mira la espada de Bolívar, eso fue un evento. Vino el rey de España, le pusieron una orden, y allí hubo un clima. ¿Y por qué menciono ese clima? Porque justamente la mención del tema bolivariano en este grupo de militares que tienen inquietudes políticas de izquierda, aparece claramente, es al calor de ese clima de opinión política, porque es el momento en el que, según dice el propio presidente Chávez en ese momento, se reunieron en el Samán de Güeres, Jesús Manuel Fernández, Felipe Santa Carne, Francisco Arias Cárdenas y él, y hacen un juramento ahí al pie del Samán, y uno dice, bueno, ¿por qué se les ocurrió a ellos hacer eso? Se les ocurre en ese momento concreto del bicentenario del natalicio de Bolívar. Y yo creo que el resto de la explicación histórica para comprender el papel del referente bolivariano en el 4 de febrero tiene que ver con el hecho de, por un lado, la llamada crisis interna, la crisis política interna, del llamado pacto de élites de funcionamiento de los partidos, que venía avanzando con muchísima fuerza en estos años 80. El fantasma de la abstención electoral aparece por primera vez en las elecciones municipales de 1984. Si mal no recuerdo, aparece con un 30%. Eso genera unas alarmas importantes. Se convoca una comisión de reforma del Estado para tratar de cambiar todo aquello que estaba comenzando a sentirse, a encenderse luces rojas en el tablero. El establecimiento aquel reaccionó tempranamente, hay que decirlo. Se convocaron intelectuales para ver qué se hacía con el Estado. De allí viene todo el proceso de descentralización que se comienza a implementar después del Caracazo, que es otro elemento importante, porque esos análisis se hacen temprano en los años 80, pues se dejaron ahí. Esas reformas no se implementaron, no hubo manera. Por ejemplo, la elección de gobernadores aparece en la Constitución del 61, y no hubo manera de implementarla sino después del sacudón, del llamado sacudón. Entonces creo que es un elemento allí importante vinculado con esa crisis interna, y el otro de orden ideológico ya en el seno, bueno, eso de hecho por supuesto impactó a todo el planeta, que fue la caída del socialismo, el derrumbe de la Unión Soviética, el colapso del socialismo realmente existente de los años 1989-90, generó también un clima de orfandad ideológica ante el que la sociedad necesariamente tenía creada, entiendo yo, las condiciones para que germinara de nuevo la semilla de mirarnos al ombligo y volver a recrearnos, a encontrarnos en el recurso ideológico que ha servido históricamente a la sociedad venezolana en momentos en los que requiere volver a sus orígenes para encontrar de nuevo el rumbo, que no es otro que la mención a Bolívar y la recurrencia al tema bolivariano. En definitiva, creo que hay una reconceptualización del tema bolivariano a raíz del 4 de febrero. Creo que se explica su inclusión en aquella hora por la vía de estos elementos de orden crítico, unos exógenos a Venezuela, otros internos propios de la sociedad venezolana de aquel momento. Y ciertamente, si echamos la cuenta hacia atrás,
pudiésemos encontrar rastros muy antiguos de todo esto, dependiendo de la perspectiva que se utilice, pero yo preferiría enfocar el lente hacia la comprensión de los elementos propios de aquella hora para comprender de mejor manera la razón de la presencia, de la referencia bolivariana en aquel momento y su colocación hasta los días del presente. Yo siempre acostumbro a escribir esta cosa y darle un poquito más de seriedad a estas intervenciones, pero yo no sé si así habladito quedó mejor que en ocasiones en las que me traigo el lectorate aquí para marear a la gente. Muchas gracias. Sí, escuchamos a un amigo hizo una aproximación a partir del debate de la aparición de la novela del Uruguay y la discusión sobre la perspectiva de sacralización del pensamiento bolivariano, del cual, insisto, ha tratado muy bien el profesor Pesadilla en su último texto. Recurre a la cita del trabajo que aparece en el libro Brazalete Tricolor, que es uno de los documentos fundamentales, en el libro azul, la propuesta de la alternativa bolivariana y el plan de la patria, de los documentos que sirven de base. Asimismo, resalta la vinculación con el PRB de Douglas Bravo, marca, como lo reconoce Chávez, no solo en el libro de Marta Hanecker, Lionel, sino en el libro de Agustín Blanco, el Negro Muñoz, Abel Comandante, por primera vez lo hace públicamente, ese impacto del PRB y el impacto del Bicentenario, como tú muy bien lo has señalado, en ese contexto. Agrega además, Lionel, en una perspectiva histórica bien interesante, los efectos de la coyuntura del año 83 en términos de política interna y en términos del agotamiento de los pactos, que va a ser un elemento recurrente en el discurso del 4 y posterior al 4, ¿no? El agotamiento tanto del Pacto de Nueva York, que es el pacto del capitalismo internacional con los grupos políticos, y posteriormente el más conocido pacto de punto fijo, que es el acuerdo interno de las élites políticas. Y cierra con dos elementos que son claves: la desacralización del pensamiento bolivariano y la popularización al mismo tiempo, que a partir de ese momento se da. Vamos a escuchar ahora a otro extraordinario amigo, un hombre que ha venido trabajando el tema del pensamiento bolivariano y la perspectiva de una historia insurreccional, que es nuestro amigo José Gregorio Linares. Adelante, hermano. Buenos días. Para mí es una gran alegría estar acá. Cuando yo vi el anuncio del flyer, dije a mi familia, voy y vengo, no va a ir nadie, porque son días de mucha actividad, de mucha actividad política en la calle. Pero me encontré con la maravillosa sorpresa de que esto está lleno de hombres y mujeres que le dedican su tiempo a la academia política y a la política académica. Así que muchísimas gracias por darnos mutuamente este apoyo en las reflexiones que tenemos que hacer en este momento histórico en torno al tema para el cual nos convocaron: Bolívar el 4 de febrero. Cuando a mí me preguntan, cuando me remonto a mi primer encuentro con Bolívar, por supuesto que el primer encuentro es el encuentro de la primaria, pero luego cuando yo llegué a la universidad me encontré con esta sorpresa. Estaba de moda el discurso contra el culto a Bolívar. Y en la escuela de historia se repetía la tesis de un gran profesor, Germán Carrera Damas, que escribió un interesante libro de ciertos puntos de vista en relación con el culto a Bolívar. Con el paso del tiempo, yo me he percatado, o por lo menos eso es lo que me permite ver este lugar de enunciación que significa ser venezolano de un país asediado, tanto por el imperio como por el país de al lado que le sirve al imperio. Yo me he percatado con el tiempo que detrás de ese discurso académico contra el culto a Bolívar se esconde en un discurso contra Bolívar. No es solamente el discurso válido del pasado de que vamos a bajar al héroe de la estatua y vamos a incorporar al pueblo. Ese en un momento fue válido y fue bueno,
como muy bien lo explicaron los estimados camaradas, compañeros que están haciendo una obra extraordinaria. Pero ese discurso tiene ahora un filo profundamente antivenezolanista y profundamente conservador, y es profundamente peligroso. ¿Qué hizo la gente del 4 de febrero? ¿Qué fue lo que hizo Chávez? ¿Qué fue lo que hizo ese pueblo? Retomar. Y esta es la idea central de lo que yo vengo a decirles hoy, a conversar con ustedes hoy, con estos camaradas maravillosos que nos acompañan. Porque lo bueno uno venir acá, aquí uno viene a hablar, pero realmente lo que viene es a encontrarse con los maestros y con las maestras, con Alejandrina, con Anabel, con María Elena, con Elizabeth Real, con Natalie, por acá, con nuestra gran escritora por allá de Cuentos Paradigmas Extraordinarios. Entonces, y con los historiadores y las historiadoras que yo cuando los veo acá y digo, ¿qué hacen aquí? Si ustedes saben más. Se han escrito bastante importantes, pero qué bueno, que tienen la humildad de venir acá a compartir con nosotros. Entonces mi idea central de lo que les quiero plantear es que Bolívar, que Chávez, el 4 de febrero y todo ese movimiento retoma un mito revolucionario, porque las revoluciones se hacen sí, solo sí, al frente, al lado de la idea, va el mito. Los positivistas, los racionalistas han querido hacernos ver que la historia está dirigida solo por grandes ideas y nos quieren hacer olvidar que la historia, al lado de las grandes ideas, están los grandes mitos y las grandes emociones. No es posible que nosotros tengamos incluso hoy acá esta reunión si no nos mueve una emoción, si no nos mueve una fuerza telúrica. ¿Y de dónde viene esa fuerza telúrica? Lo que van a decir José Gregorio, como que está en otra cosa ahora. Esa fuerza telúrica nos viene de nuestra América, de la lucha del pasado, de las derrotas del pasado, de la tristeza de no tener, de la tristeza de no poder, de la rabia de haber alcanzado alguna vez una meta. Esa fuerza telúrica en Venezuela y en América Latina se llama Bolívar. Y el movimiento del 4 de febrero lo que hace es retomar ese hermoso mito, esa maravillosa fuerza telúrica que significa Bolívar. Yo les voy a leer. Como yo creía que el público era más de nuestro pueblo, me traje mi libro. No usé esto porque no veo suficientemente bien estos jóvenes que me acompañan aquí en la mitad, y que pueden usar eso con la facilidad. Pero yo les voy a decir que decía un maravilloso latinoamericano sobre el mito. Me refiero a José Carlos Mariátegui. Mariátegui decía: el mito mueve al hombre en la historia, al hombre y a la mujer. Sin un mito, la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior. Esa creencia superior, estimados colegas, estimados maestros, con discípulos, esa creencia superior fue la que retomó Hugo Chávez el movimiento el 4 de febrero. Y esa creencia superior que nos viene de la tierra, que nos viene de la catacumba, que nos viene de nuestra historia, que no pudieron borrar ni aquellos que estuvieron hablando en aquella época contra el culto a Bolívar. Esa creencia histórica, ese mito maravilloso que nosotros estamos llamados a retomar, se llama Bolívar. En Europa están escribiendo sus papers académicos contra el mito Bolívar, pero ellos tienen en Francia su mito de Juana de Arco y su mito de Napoleón Bonaparte. En los Estados Unidos están hablando del mito contra el mito Bolívar, pero ellos tienen el mito de sus padres fundadores, porque el mito es lo que unifica a los pueblos, porque el mito es lo que moviliza a los pueblos, porque el mito es lo que logra que la gente salga a luchar en los momentos de mayor adversidad. Decía Mariátegui, cada palabra, cada acto de la revolución tiene un acento de fe, de voluntad, de convicción heroica y creadora.
y eso fue lo que descubrió Chávez y ese movimiento. Ellos no se creyeron el cuento de que Bolívar y Marx estaban muertos y sepultados. Ellos descubrieron que ese Bolívar estaba vivito y coleando en las entrañas del pueblo, en momentos cuando la Cuarta República se estaba derrumbando. No importa si se derrumba el muro de Berlín, pero nosotros estábamos aquí proponiendo una nueva historia. Dice Mariátegui, oigan esto: la fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, está en su fe, en su pasión, en su voluntad, en una fuerza espiritual que nos lleva a luchar. Ese mito, Bolívar, fue el que rescató, repito, el movimiento del 4 de febrero. Y al lado de ese mito, por supuesto, construyeron, sistematizamos un Bolívar, como muy bien nos dijo Lionel, un Bolívar distinto al Bolívar de las academias, al Bolívar del bronce y la polilla. Sin ese mito no se hubiese podido dar esto que cuenta un inglés llamado Butler, que estuvo en Venezuela, fue parte de lo que se conoce como la Legión Británica, y estuvo en Venezuela. Y lo maravilloso de leer a los que vienen de afuera y se compenetran con el pueblo es que ven lo que nosotros normalmente no vemos, y es que ven, o lo que otros no quieren ver, y es que ven la grandeza de nuestra gesta, la grandeza de nuestro pueblo, la especificidad de lo que nosotros estamos luchando. Fíjense usted, él narra, él fue partícipe de un combate y narra, es un libro maravilloso, Campañas de Crucero. Él dice, él estuvo presente en una lucha, los españoles, los realistas por un lado, y los patriotas por otro lado. Les leo el contraste, porque solamente con leer un mito uno entiende qué fue lo que él dijo. Por eso es que son tan importantes las fuentes de primera mano. El contraste de Lionel, que ofrecían los equipos de las tropas realistas y patriotas, era chocante. Los regimientos españoles llevaban uniformes casi nuevos que le habían sido enviados recientemente de Caracas. Tenían que parecer magníficos al lado de los harapos de los soldados patriotas. Los españoles eran además más numerosos, estaban mejor armados y tenían sobre sus enemigos la ventaja de la rigurosa disciplina. El único cuerpo de nuestro lado que pudiera jactarse de llevar un uniforme era el que constituía la Guardia de Bolívar. Este uniforme, destinado primero a los marines ingleses, fue rechazado en Londres por la administración de la Armada y vendido en dicha ciudad a la gente de Bolívar. Pero nosotros, dice él, el equipo de nuestra gente llevaban apenas capotes. El equipo del resto del ejército era heterogéneo en toda la acepción de la palabra. Veíanse aquí y allá algunos uniformes y grandes sombreros de paja bastante limpios, pero los más del ejército, los más no tenían por toda vestimenta militar sino capotes o mantas raídas y aún telas como de alfombra con que se abrigaban después de haber practicado previamente un agujero por el que sacaban la cabeza. Había también bastantes en un estado de desnudez casi absoluto. Las armas de fuego de este bravo ejército estaban en consonancia con el vestuario. Así, muchos fusiles carecían de batería y no servían más que de vista. Sobre todo los hombres que formaban las últimas filas eran, en tal concepto, los peor dotados. No tenían por toda defensa sino lanzas o bayonetas sujetas a pértigas. Este ejército de hombres y mujeres destarrapados, de hombres y mujeres desarmados, ese ejército movido por un mito,
derrumbó al imperio donde no se ponía el sol. Y ese ejército es el que luego vuelve a nacer el 4 de febrero, cuando un ejército de hombres y mujeres valientes que se hicieron carne del pueblo salieron a arriesgar su vida por un mito, el mito Bolívar. Cuenta este señor. Matías decía que Bolívar no se puede hablar sin compasión. Y nosotros somos bolivarianos. Decía, oigan esto, es sumamente interesante. Él estuvo, Juan José, en el ejército con Bolívar, y él lo vio pelear, y él narra esto. Cuando la acción se hizo general, Bolívar se mostró en todos los puntos del campo de batalla. Se estuvo en todas partes luchando, haciendo increíbles esfuerzos para cambiar la suerte que desde los comienzos de la acción se había declarado en contra nuestra. En una ocasión derribó con su lanza al abanderado de uno de sus regimientos que se retiraba. Empuñó enseguida la bandera caída y la lanzó en medio de las filas enemigas hacia las que había avanzado al galope y gritó a sus soldados que corriesen a rescatarlo. Agarró la bandera y se la tiró a los soldados enemigos. Oigan esto, rescatáronla en efecto mediante una impetuosa carga que dieron guiados por algo. Mediante una impetuosa carga. El teniente coronel Ruth, que no se separó de Bolívar durante toda la acción y que fue herido 2 veces, nos dijo luego que creía que Bolívar había perdido la cabeza o que deseaba morir en aquella batalla por lo poco que había cuidado de sí mismo. Esa es Venezuela, ese es nuestro ejército, ese era Bolívar, y así con la misma valentía, con el mismo furor, ese muchacho llamado Chávez se enfrentó a todas las fuerzas constituidas. Y esa es la herencia del 4 de febrero, una herencia de lucha en medio de la adversidad. No les voy a hablar de las adversidades, porque todos los que están acá, no veo ninguno de la oligarquía. Todos los que estamos acá sabemos lo que es vivir en la Venezuela de hoy y qué es lo que nos anima a seguir luchando. Yo les voy a decir que es el mito Bolívar, es el mito Chávez, es la fuerza de la esperanza, la que nos dice, vamos a seguir luchando en medio de estas adversidades. Sus ejércitos superiores a los nuestros, pero la moral nuestra superior a la de nuestros enemigos. Eso es lo que nos enseñó el 4F. Es muy fácil hoy ser poder constituido. Nosotros tenemos que seguir siendo, como fue Chávez en aquel momento, poder insurgente. Ahora, ese mito Bolívar, permítanme, ese mito Bolívar no solamente irradió al pueblo venezolano y al pueblo colombiano. Cuando hablo del pueblo colombiano me refiero a Venezuela, a la Granada y Ecuador. No solamente irradió al pueblo peruano, no a su gente, por supuesto. No solamente irradió al pueblo boliviano, irradió al mundo entero, a los corazones más sensibles, porque el mito tiene la ventaja de que se conecta corazón a corazón. Esos guerrilleros que mataron, estaban torturando y no morían y no delataban, estaban vinculados a un mito. A lo mejor ellos no se habían leído el capítulo 24 del Capital, pero una fuerza telúrica de la tierra les decía, no voy a delatar a mis compañeros. Ese mito Bolívar llegó al mundo entero. En Irlanda se estaba desarrollando una lucha por la independencia con respecto a Gran Bretaña. Y un hombre le envía esta carta, oigan esta carta. Envía en el año 19, un hombre le envía al ejército libertador a su hijo para que luche por la libertad. No vayan ustedes a creer que ellos venían solamente por una paga. Algunos sí, por supuesto, pero otros venían por un ideal que se les parecía al ideal de su país. Y él decía, ahora que poseo un hijo capaz de llevar una espada en su defensa,
le envío a vuestra excelencia Bolívar para que, admirando e imitando vuestro ejemplo, sirva bajo las órdenes de vuestra excelencia y contribuya así con sus esfuerzos, débiles pero entusiastas, al buen éxito de las armas de una juventud que ha dado ya nuestro nombre a la República de Colombia. Este hombre fue David O'Connor, y este hombre que fue el máximo líder de la Revolución Irlandesa en su país, no en balde fue llamado el Libertador. Ahora, todo esto, todo ese pensamiento y toda esa acción bolivariana, que está el mito, no le voy a hablar de la doctrina hoy. Ustedes saben que la doctrina bolivariana está compuesta por mínimo 3 elementos, según explicaba la otra vez Luis Felipe, el Liceo. Uno, la inmensa convicción de que debemos ser soberanos e independientes. Es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Segundo, la certeza de que solo unidos los sudamericanos podemos propiciar el equilibrio del universo y ser una potencia. Y dos, y tres, que nuestro proyecto aspira a la justicia social. Entonces, soberanía e independencia, unidad e integración y justicia social. Bueno, por eso esa unidad y esa independencia, esa justicia y esa soberanía tuvo sus enemigos en la época. Simón Rodríguez, el gran, se hicieron dos importantes defensas. Voy a aprovechar que estoy acá en el Centro de Estudios Simón Bolívar. Se hicieron dos importantes defensas teóricas del pensamiento y de la obra de Bolívar. Una es la defensa de Bolívar, que todos ustedes conocen, obra publicada por Simón Rodríguez. Pero hay una defensa, Lionel, que casi nadie recuerda porque la historiografía nos las escondió, que fue la defensa que hizo José Ignacio Rivero Lima, un brasileño que participó en la batalla de Carabobo y que escribió 2 tomos en defensa de Bolívar, 2 tomos extraordinarios. Bolívar dijo, cuando comenzó la campaña internacional contra el proyecto bolivariano, él decía, muy bien los que son guerreros, pero hacen falta los que sean capaces de escribir con concepto, como lo hace Anabel, con concepto, lo que significa la vigencia y la pertinencia del pensamiento bolivariano. Y había unos que tenían la lanza, y eso está muy bien, pero allí había otros, María Elena, que tenían, además de la lanza, tenían el concepto. Y uno de ellos fue José Ignacio Abreu de Lima, y publicó 2 tomos en defensa de Bolívar. Lo publicó Gómez. Yo le pido al Centro de Estudios Simón Bolívar que publiquemos la obra en defensa de Bolívar de José Ignacio Abreu de Lima, que tiene más de un siglo, sin que los venezolanos la conozcan. Últimos 5 minutos. Siempre, todo mito tiene una respuesta desmedida, desproporcionada. Bolívar tiene una respuesta desproporcionada en William Tudor, cónsul de los Estados Unidos en Perú entre el año 24 y 28. Le decía, Bolívar, ese peligroso loco del sur. Tudor, que propició la guerra entre Perú y la República de Colombia para disolver la República de Colombia. Tuvo un peligroso enemigo, William Harrison, embajador de los Estados Unidos en Bogotá, que avaló todo el trabajo llevado al asesinato, al magnicidio contra Bolívar. Tuvo de parte de los conjurados. Siempre tú vas a encontrarte enemigos de las doctrinas y de los mitos. Nosotros tenemos grandes enemigos. Y frente a los grandes enemigos es importante que haya grandes amigos. Yo lo voy a decir. Por ejemplo, yo soy muy respetuoso con los historiadores, muy respetuoso con todos. Yo soy historiador, tengo oficio, o por lo menos pretendo que sea. Si mi esposa me oyera decir, ella diría, ese es tu oficio, después tratamos los oficios de la casa. Y así es, primero la casa, los oficios de la casa, porque lo que uno hace en la vida es para que su familia, para que los hijos de los hijos infinitos sean felices.
El mito nos dice, ¿por qué Chávez sabe luchar? Por los hijos infinitos, por los hijos y las hijas de todas, para que no nos quede a nosotros un nuevo colonial. Y entonces, el Yapino Turrieta, siguiendo la moda de contra el culto a Bolívar, escribe este libro, cuya lectura recomiendo porque creo que es un buen libro para conocer con quién estamos discutiendo. A veces nosotros subestimamos al adversario. Los adversarios estudian, los adversarios se preparan, los adversarios escriben, a los adversarios les publican y a los adversarios les financian. ¿Qué dice el Yapino Turrieta en este libro extraordinario? ¿Qué dice? El héroe retorna, hablando de Bolívar, para representar al partido que amenaza la vida en la cual estábamos aclimatados. Y su sacerdote, Chávez, lo hizo volver con ese propósito. Repito, el héroe retorna para representar al Bolívar que amenaza la vida a la cual estábamos aclimatados. Entonces el héroe y el sacerdote, que es Chávez, y sus elegidos, se nos vuelven un horror y una necesidad de ponerlos en su lugar. Eso es, en una remota plaza que no los haga, que no nos los haga tan amenazantes. Y dice, oigan esto, tenemos que estudiar como lo hacemos los que estamos acá. En el caso del padre de la patria, dice él, nos conformaría, hasta donde llega el discurso del culto a Bolívar. En el caso del padre de la patria, nos conformaríamos con que volviera con su usual majestad al sarcófago alto y profundo en el cual reposan sus restos mortales. Página 26, el divino Bolívar. Y actualmente, con esto ya estoy cerrando mi intervención. Actualmente, todos los papers académicos, eso que debemos leer, porque si no lo leemos, no estamos al día. Todos los papers académicos que están publicando las universidades de Latinoamérica, las universidades de España, las universidades de los Estados Unidos, cuando hablan de Bolívar, realmente están hablando contra Bolívar y contra la revolución bolivariana. Yo lo voy a leer muy brevemente. Una cosita, un texto, que no solamente los papers, sino las redes sociales, porque los papers van dirigidos a los que somos universitarios. Entonces nosotros nos da como pena desentonar. Oye, yo estoy hablando todavía de Bolívar del siglo XIX, cuando los papers nos dicen que eso ya está pasado de moda. Eso va dirigido a la academia. Y lo otro va dirigido al pueblo, las redes sociales. Yo les recomiendo que ustedes lean las redes sociales, el YouTube, el Instagram, la nueva universidad que se formó Carlos III contra Bolívar, para que ustedes vean lo que se está diciendo contra Bolívar, porque la idea es acabar con un mito. ¿Qué dice Pablo Victoria Vinci? En las redes, Pablo Victoria Vinci no es cualquiera, es doctor en economía, es doctor en historia, es doctor en letras, es la Academia de la Lengua de Colombia. ¿Y qué está diciendo en las redes? Él y una cantidad enorme de estudiosos de la historia. Dos puntos comillas. Bolívar era un dictador cruel y sanguinario. En Venezuela se entrenaron muchos asesinos y sicarios que luego fueron a la Nueva Granada, y allí las tropas venezolanas enseñaron a matar. Bolívar sitió Bogotá y ordenó a su ejército saquear y violar mujeres. Tenía una predisposición hacia la crueldad y esto le viene de familia. Ya de niño maltrataba a los negritos, era responsable de una gran catástrofe humanitarista, sembró la tierra americana de dictadura y desolación. Pues bien, frente a esto, nosotros tenemos que hacer algo, pero tenemos que hacer algo. Que lo planifiquemos, que lo organicemos. Yo voy a poner un ejemplo de quién hizo algo. Colombia lo hizo contra Bolívar. En el año 48, después que asesinaron a Gaitán, la Academia Colombiana decidió escribir toda la historia de Colombia nuevamente.
Y entonces leo, para la ejecución del proyecto, el gobierno de Colombia le estimó la suma de 150.000 pesos, pagaderos en 3 anualidades a la Academia Colombiana de Historia. Contrataron una cantidad enorme de intelectuales que se pudieron dedicar a la actividad intelectual y a hacer geopolítica del conocimiento. Yo lo traje hoy, porque era muy pesado, el libro maravilloso, Bolívar y Europa, que por cierto nuestros compañeros del Centro de Estudios Simón Bolívar tuvieron la gentileza de descargarlo, ¿no? Y uno lo puede leer. Bueno, fueron 5 años de investigación para que saliera un libro tan maravilloso. Nosotros tenemos que ponernos, voy a decirlo de la manera más educada posible, tenemos que ponernos planificadores, tenemos que ponernos estructurados, porque si nosotros no reivindicamos el mito y la doctrina con estudios serios sobre Bolívar y su pensamiento mítico y insurgente, lo que están haciendo las redes sociales y lo que están haciendo los papers académicos va en la misma vía de lo que está haciendo el ciudadano barinés, generar el desencanto en Venezuela. Y si nosotros en Venezuela se logra generar el desencanto y la desilusión con respecto al mito, estamos perdidos. Pero ese mito no va a ser destruido, porque nosotros estamos en la obligación como pueblo y como Estado de rescatar el mito y la doctrina de Bolívar, como lo hizo ese gran hombre al frente de ese movimiento que se llamó Hugo Chávez. Muchísimas gracias. Hemos hasta ahora escuchado 3 intervenciones. Alejandro con una aproximación histórica muy interesante, Lionel agregando algunos elementos de una visión literaria también, y Gregorio ahora ha introducido el tema de los mitos y el uso de la simbología. Y al respecto yo quiero recordarles a ustedes la importancia del aprendizaje. Los que vivimos el 4, los que participamos o lo vimos como espectadores, deben recordar aquellas imágenes de los niños en ese carnaval todos disfrazados de Chávez, ¿no? Eso era una primera andanada de ese simbolismo del cual habla José Gregorio, y que tiene que ver con eso que hemos mandado en llamar la resemantización de Bolívar. Bolívar es diferente de las academias y la unión que Chávez hace de eso. Y José Gregorio introduce algo que en algún momento habló aquel pedagogo extraordinario, maestro de muchos, Pablo Freire, cuando decía que la esperanza era una necesidad ontológica, que por sí solo no es suficiente, pero que sin ella no vamos a ninguna parte. Y quiero agregar a esto que él señala, con algunos detalles, para que ustedes vean la importancia del ataque al mito, al símbolo Bolívar Chávez. 2 casos, él citaba uno, lo amplío, el caso de la Academia Colombiana, un ataque incesante, pero no solo eso, la Universidad Carlos III en España, en Madrid, creó un centro de estudios contra Bolívar, así mismo se llama, y ha comenzado una ofensiva en toda Europa destinado a eso, porque al final se trata de un elemento que, aunque José Gregorio no lo trata, está implícito, y es que en la guerra irregular, uno de los componentes de la guerra irregular es la guerra psicológica, son las operaciones psicológicas, y esto tiene que ver con una operación muy profunda para crear desesperanza, para generar desmovilización, para caotizar la sociedad venezolana. Y es indudable que el símbolo Chávez, el símbolo Bolívar, como derivación lógica de esta relación histórica que han explicado muy bien los compañeros, tiene un amplio valor. Si ustedes revisan los debates que hay en la ciencia política e incluso en la historia reciente, en la última década, todo el debate de las academias de ciencia política en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, y digo de esas secciones de las academias de derecha, gira en torno a el por qué los venezolanos, siendo sometidos a lo que hemos sido sometidos desde el 2012 para acá, no hemos claudicado. La respuesta la ha dado en una muy buena aproximación José Gregorio en esa esperanza. Y esto tiene que ver con nuestro buen amigo Alejandro,
le da mayor papel y trascendencia al Centro de Estudios Simón Bolívar. Yo creo que debemos venir no solo a un combate que nos reúna a todos, sino un combate donde logramos financiamiento para algo que desde la red estamos impulsando en esto, que es el tema del pueblo cuenta su historia. ¿No? El pueblo cuenta su historia de su memoria, y la memoria tiene un componente social, colectivo muy importante, que debemos en una operación muy profunda llevarlo a cada uno de los espacios. Hemos avanzado en ese tema del pueblo cuenta la historia, que es un tema emblemático lanzado por nuestro amigo Pedro Calzadilla y secundado en su momento bajo la responsabilidad que tenía el Centro Nacional de Historia nuestro compañero que está aquí a mi derecha, Luis Pellicer. Pero yo creo que debemos ahondar, porque esta batalla que nosotros tenemos es una batalla de una guerra irregular, que debemos darla calle por calle, edificio por edificio, memoria por memoria, palabra por palabra, presencia por presencia. Y debemos multiplicarnos, cada uno de nosotros volvernos un soldado de esta operación, en contra de esta operación psicológica que están pretendiendo para cautivar la desesperanza como un valor. Y por eso que decía Ali, que lancemos la palabra como sea, y esa palabra tiene sentido. Bueno, vamos a cerrar con nuestro gran amigo, compañero hace muchos años también, Luis Pellicer. Hola, sí. Buenas, casi tarde, ¿no? Sí. Menos mal que yo no estoy aquí para hacer ninguna ponencia, porque yo no fui convocado a hacer una ponencia. Simplemente estoy aquí para hacer un saludo en nombre de la Universidad Nacional Experimental de las Artes de nuestra rectora Tibisay Lucero. Agradecerle a los compañeros José Gregorio Linares, Lionel Muñoz, a Alejandro López y a Juan Romero que nos hayan acompañado en este día en una actividad que organizó el Centro de Estudios Simón Bolívar junto con la Universidad Nacional Experimental de las Artes en un nuevo matrimonio que estamos haciendo, como siempre hacemos matrimonios nosotros y nosotras, para poder llevar a cabo las cosas que queremos hacer. Antes fue el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Historia, y sigue siendo el Archivo General y el Centro Nacional de Historia, pero ahora también se suma el Centro de Estudios Simón Bolívar, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que es el brazo político y social de la tesis política e historiográfica de la historia insurgente. Entonces, presentándonos más o menos así, eso es todo lo que somos. Y somos todos, además, todos y todas. De manera que aquí no hay protagonismo de ninguna persona, de ninguna institución. Lo que queremos y lo que estamos haciendo y por lo que estamos trabajando es porque una red de historia, memoria y patrimonio sea una red de historia y patrimonio de todo el pueblo venezolano. Que todas y todos seamos cultores de la memoria, que nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, a quienes les agradezco que estén aquí acompañándonos, que son además de producción audiovisual, de cinematografía, de audiovisuales, casi todos los que están aquí en este momento, pero bueno, también están los de arte, los de artes plásticas, los de teatro, etcétera. Podamos entender que la historia no es un asunto del pasado, sino un asunto del presente. Todo pasado vive en este presente. Nosotros no estuviéramos aquí hablando de Bolívar si Bolívar estuviera en el pasado. Bolívar está cada vez más con nosotros en el presente y guía muchas de las acciones que nosotros en este momento, no solamente nosotros y nosotras los venezolanos, sino también los latinoamericanos y mucha gente en el mundo es guiada por el pensamiento y por la acción bolivariana, porque además Bolívar no fue únicamente un señor de la política y un señor de las armas, fue un teórico de la teoría de la revolución
independentista. Entonces nosotros tenemos que seguir aprendiendo de un maestro como Bolívar. Yo decía que los compañeros y las compañeras estamos haciendo un discurso, una narración, claro, una narración que tiene que ver con nuestros compañeros y compañeras que son profesionales, que están aquí, pero que no le hablamos mucho a estos niñitos de 20 años, que además 17, 20 años, entre 17 y 20 años, que ellos ni vivieron el 4 de febrero y mucho menos, y no tampoco vivieron el 11, 12 y 13 de abril. Pero ustedes saben que aunque ustedes no lo hayan vivido, ustedes son producto de esos hechos. Y como productos de esos hechos, porque son productos y hacedores de la historia en sí mismos, ustedes, niñita, mira, este niño, párame, vete acá, que te estoy hablando a ti. Ellos van a hacer unas producciones audiovisuales de un formato que es muy querido por los jóvenes y las niñas y los niños, que se llama Diminuto, que es contar en un minuto una historia. Nosotros en la Universidad de las Artes tenemos a un ganador del premio Cannes en ese formato de 1 minuto. Y él va a estar la semana que viene con nosotros y con nosotras compartiendo su experiencia en la realización de este tipo de documentales, así que también están invitados, invitadas. Lo que queremos es que ustedes, una vez que quieran hacer y que se integren a esta cosa que vamos a hacer con todas las escuelas, con los liceos, con las universidades, podamos hacer por lo menos 30.000 películas de 1 minuto para el 13 de febrero, para el 13 de abril. ¿Verdad, Alejandrina Reyes? Que lo vamos a hacer. Entonces, contando una anécdota de su abuelo, de su abuela, del señor de la esquina que tiene ya 50 y tantos años o 60, porque como ustedes no lo vivieron, para que ellos sí lo vivieron y ellos se lo pueden contar y ustedes se van a personar, a compenetrar y a identificar con esos hechos. La historia no es una cosa del pasado, les repito, y los hechos históricos se analizan, como lo han hecho aquí los compañeros, no para saber mucho acerca de ese pasado, sino para ver qué tiene que ver ese pasado con este presente. Y las opiniones acerca y las interpretaciones acerca de los hechos históricos son diversas. Con el mismo documento y con el mismo hecho histórico, ustedes pueden tener hasta 3 versiones de eso que pasó allí. Y más, y más. Depende de quién lo esté viendo y depende de quién lo esté narrando, si ganó en ese momento lo que había que ganar, si perdió en ese momento lo que tenía que perderse, pero aún sin perder y sin ganar, las cosas se interpretan siempre de diferentes maneras. Cuando uno le dice, ustedes conocen el 19 de abril de 1810, eso sí lo vieron en el liceo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, el 19 de abril de 1810 es el primer grito de libertad en Venezuela, en el proceso de independencia de la corona española, ¿verdad? Pero hay quienes dicen que eso es una rebelión conservadora, porque lo que se formó allí fue una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, que era el rey de España, porque era en contra de Napoleón Bonaparte, que había invadido España, y entonces aquí están defendiendo a su rey, que era su rey español. Y hay otra gente que dice que no, que es una revolución independentista y un acto autonómico de la provincia de Venezuela, porque ¿cómo se explicaría que el 19 de abril de 1810 se hace esa junta conservadora y poco tiempo después se llama a un congreso constituyente y luego se declara la independencia en menos de un año? De manera que no era que querían defender al rey, sino que era una manera, una táctica de tomar el poder para después hacer la independencia. Pero hay otra gente que puede decir que sí, que había unos que querían
la independencia y había otros que no querían la independencia y que sí querían que el rey estuviera y siguiera allí, solo que querían ser autónomos y mandar directamente ellos. De manera que puede haber tres interpretaciones, de por lo menos tres de ese evento, habrá otras, y todas son más o menos verdad, ¿verdad? O su verdad histórica. Nosotros estamos ahorita en el trabajo del establecimiento por la verdad histórica de los 300 años de colonialismo. Cada quien va a tener su verdad. Por lo menos los españoles, recalcitrantes, fascistas, franquistas, porque el decreto de la hispanidad es un decreto de Franco, el peor dictador que existe, casi que el peor, Hitler y él. Hitler, Mussolini y él, para decir más. Y él fue el que declaró que los pueblos africanos y los pueblos indígenas no existían, que aquí lo único que existía eran los hispanos, los españoles, y que nosotros ya todos somos españoles y no tenemos más nada que hacer y nadie aquí tiene que ver con indio, ni con negro, ni con nada. Entonces es la desaparición de 40.000 años de historia, de traición histórica. Eso es lo que está proponiendo el rey de España, que anda saltando por ahí por Puerto Rico defendiendo el discurso franquista. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del 4 de febrero, estamos hablando de Bolívar, estamos hablando de una realidad de hoy que tiene 40.000 años. Porque cuando ustedes ponen en el libro bicentenario, lamentablemente en el libro bicentenario, le ponen una foto, ustedes que son de audiovisual, le ponen una foto de un indígena ahorita en un caño del Orinoco con su curiara, con su arco y su flecha y con su guayuco, tomada con un smartphone de última generación. Y le dicen, este es un indígena actual. ¿Qué elementos tiene del pasado? Pues no ninguno, porque tú le estás tomando una foto ahorita con el smartphone y él no tiene ningún elemento del pasado. Evo Morales sí tenía unos elementos del pasado, porque los apliques que tenía Evo Morales aquí eran unos apliques del siglo XVI. Eso sí puede ser un elemento del pasado. Pero el del indígena ese que le tomaron la foto, no, porque él usa ese arco y esa flecha y ese guayuco y esa curiara en el presente y es nuestro y está vivo, pero queremos borrarlo, y una de las maneras de borrarlo es decir que es una cosa del pasado, porque todo pasado es malo, es feo, es indeseable, porque no es el progreso, porque eso es lo que nos han enseñado y que nosotros nos hemos creído, que el progreso no tiene nada que ver con nuestra tradición y que el progreso es un solo tipo de progreso, el progreso capitalista y destructor de la vida y del planeta. Ese es el progreso que nos han inculcado y en ese es el que nosotros seguimos creyendo, de izquierda o de derecha, no importa. Por eso los partidos de izquierda se llaman partidos progresistas. ¿Para qué? Pero sobre todo es por miedo a que le digan que no, que sobre todo lo que quieren es que volvamos al pasado. Entonces no, nosotros somos progresistas también y además queremos el desarrollo. El mito también del desarrollo, porque ustedes saben que hay mitos buenos y mitos malos. Hay mitos buenos y mitos malos. El mito del desarrollo, del progreso, del mercado, la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado quiere decir que todos vamos a ser prósperos y chéveres y vamos a poder tener todo, no sé, ¿cómo se llaman las botas esas cosas? No me acuerdo, pero bueno, esas botas cifrinas, pues. Todos vamos a tener esas cosas y no sé qué y tal, y el smartphone y tal. Bueno, ese es el mito, es un mito, ¿verdad?, de la prosperidad, pero la prosperidad está basada únicamente en cosas, pero no está basada en la felicidad, que es lo que se propone otra gente. La otra gente, hay otra gente, y siempre ha existido esa otra gente que vive de una manera diferente
a ese mito de la prosperidad, porque la prosperidad no puede ser nunca en la vida, y la felicidad de una persona no puede ser nunca en la vida únicamente tener cosas o tener dinero para tener esas cosas. Uno lo que necesita son cosas, eso sí es verdad. Uno necesita cosas, necesita comida, necesita ropa, necesita distracción, necesita cosas espirituales, por ejemplo las que se hacen en esta universidad, es decir, un audiovisual, una película, un teatro, una música. Esas cosas se necesitan, pero esas cosas no necesariamente tienen que implicar la explotación y la sangre de otra gente. Y entonces aquí tenemos 529 años de que nos han estado chupando la sangre a toda América Latina y a toda África. Es sangre, porque cuando los países desarrollados se desarrollan, y se desarrollaron a costa de la sangre de los pueblos indígenas y los pueblos africanos, porque la esclavitud que nosotros conocimos aquí en América desde hace 500 años, durante 300 años, no es una esclavitud de la antigüedad, es una esclavitud capitalista. Sin la esclavitud no existiera el capitalismo. Sin esa esclavitud no existiera el capitalismo en este momento. Sin la encomienda de los indígenas, que es una manera de taparear la esclavitud de los pueblos indígenas, tampoco hubiera existido el capitalismo. De manera que nosotros somos, ¿verdad? Nosotros somos los creadores de la riqueza capitalista, pero no usufructuamos esa riqueza, ni la tenemos, ni recibimos, ¿verdad?, una parte de esa riqueza. La sigue recibiendo los polos de poder capitalista en el mundo. De eso es que estamos hablando cuando estamos hablando del 4 de febrero. De esas cosas que nosotros estamos hablando, como estamos hablando del 19 de abril y del 5 de julio, y estamos hablando de Bolívar, porque Bolívar fue uno de los primeros que dijo en América Latina que había que crear un mundo multipolar. Lo dijo en otras palabras, pero la esencia era la misma. Un mundo multipolar, que no fuera un solo país el que gobernara. Y también proponía la unidad de América Latina para poder ser un polo de poder frente a Estados Unidos y a Europa, sobre todo a Estados Unidos y Europa. Porque después, bueno, ahora menos mal que está China y la cosa se está diversificando. Entonces, yo lo quisiera que los compañeros, sobre todo los estudiantes y las estudiantes, a quienes además les vuelvo a agradecer que estén aquí con nosotros, que entiendan que cuando estamos hablando de estas cosas, que sí son políticas, es para que podamos discutir qué es lo que queremos hacer con la vida. Porque la política lo que tiene que ver es con qué es lo que quiere usted hacer con su vida, individual y colectivamente. No estamos hablando paja, estamos hablando de la vida. Y es muy importante que ustedes sepan qué es lo que quieren hacer con su vida. Porque la vida no puede ser estar aspirando, irse para Estados Unidos, o irse para Colombia, o irse para Perú. La vida tiene que ser, usted tiene que estar consciente de por qué quiere irse para Colombia y para Perú. Porque si está consciente de irse para Colombia, para Perú o para Estados Unidos, a trabajar 7 días a la semana, 12 horas diarias, para comprar el 15, el 15º día, irse a comprar y a pasear por las plazas de ¿cómo se llama? De Miami o lo que sea, o de Madrid o de tal. Un día cada mensual, algunos son mensuales. Pero yo puedo comprar esto y comerme una hamburguesa en McDonald's. Y antes yo podía comerme esa hamburguesa en McDonald's, pero no puedo comer. Pero eso es vida. Si eso es vida, yo no me equivoqué. Y nos equivocamos un montón de gente que estamos equivocados en que eso no es vida. Porque si yo voy a trabajar para vivir, ¿verdad? Pero vivir para trabajar, eso es un horror. Yo
prefiero estar aquí pelando, pero por lo menos puedo pintar ese mural, ¿verdad? O en algún momento, y eso no es es decir, eso no lo decreta nadie, eso lo tenemos que decretar todos y todas. Es una hechura colectiva que el país pueda salir, digamos, de la depresión económica. Tiene que ser una hechura colectiva, no es una hechura de una sola persona ni de un conjunto de líderes de la sociedad. Tiene que ser un milagro colectivo, una cosa que hagamos todas y todos. Y para hacer eso tenemos que creer, todas y todos tenemos que creer en un proyecto. Si no creemos en un proyecto, porque nadie que tenga un proyecto de cambio de la sociedad y de una posibilidad de felicidad real va a hacerlo con teoría o con física atómica, ni con nada de eso. Lo va a hacer con creencia, y se ha hecho históricamente, es demostrado con creencia. Creer en lo que uno quiere hacer, pero ese creer y esa fe tiene que ser colectiva, si no, no puede ser. Muchas gracias. Alejandro, bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad, gracias profesor Juan Romero, gracias al profesor Felipe Pellicer, a Leonel Muñoz, al profesor José Gregorio Linares, para invitar a todas y todos al gran evento que estamos organizando este año desde la plataforma de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que es el 16º Congreso Nacional de Historia y tercer Congreso Internacional de Historia. Esta actividad es una de las actividades centrales que estamos llevando a cabo, un conjunto de instituciones que apoya la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, el Centro Nacional de Historia, el Archivo General de la Nación, el Centro de Estudios Simón Bolívar. En esta ocasión el Congreso va a tener lugar en La Guaira los días 6, 7 y 8 de abril. Hemos tomado precisamente el marco de los 30 años de la rebelión del 4 de febrero y los 20 años de la victoria popular del 13 de abril para convocar investigadores, investigadoras, maestros, maestras, cualquier persona que esté interesada en la historia, la memoria, el patrimonio, que lleve sus investigaciones, enfoques, aportes, a que participe. Hasta el momento de hoy llevan más de 100 trabajos, más de 100 personas inscritas, sea como participantes o como ponentes, y bueno, nosotros en las redes sociales del Centro de Estudios Simón Bolívar, en la página web www.memoriasbalearias.com y el blog Congreso Nacional de Historia 2022. En ese espacio pueden tener toda la información. Así que bueno, agradecemos nuevamente.